Putin recibe su peor noticia este viernes, y es que antes de que el Kremlin diera tiempo a cualquier análisis político más amplio, llegó un anuncio breve casi seco, pero con un peso enorme dentro del sistema de poder ruso. Sergei Ivanov, uno de los hombres más cercanos a Vladimir Putin, ha muerto a los 73 años. Es ministro de Defensa, antiguo miembro de los servicios de inteligencia soviéticos y una de las figuras que durante décadas formaron parte del núcleo duro del Estado ruso, otro colaborador. Su fallecimiento no es solo la pérdida de un alto cargo, es la desaparición de uno de los arquitectos silenciosos del poder que ha acompañado a Putin desde sus inicios. La noticia fue confirmada oficialmente por el Kremlin a través de su portavoz Dmitry Peskov, quien comunicó el fallecimiento sin ofrecer detalles sobre la causa de la muerte. Un silencio que en este tipo de figuras siempre deja espacio a la interpretación, pero que de momento se mantiene dentro de la discreción habitual del aparato estatal ruso. Poco después llegó la reacción institucional. El propio Vladimir Putin envió un telegrama de condolencias a la familia, expresando sus profundas condolencias por la pérdida de alguien que no solo fue un colaborador político, sino también una figura de confianza personal durante años. Un gesto protocolario, pero que en el contexto del Kremlin adquiere un significado mucho más profundo cuando se trata de alguien perteneciente a su círculo más cercano. Ivanov no era un funcionario cualquiera dentro de la estructura del poder ruso. Su trayectoria recorre prácticamente todas las capas sensibles del Estado. Formado en la antigua Leningrado, como el propio Putin pasó por el KGB durante la Unión Soviética y tras disolución continuó su carrera en el Servicio de Inteligencia Exterior. Desde ahí ascendió a posiciones clave en el nuevo sistema político ruso. Fue viceprimer ministro, secretario del Consejo de Seguridad y en uno de los puestos más relevantes de su carrera, ministro de Defensa. En todas esas funciones, Ivanov no solo ocupó cargos administrativos, sino que formó parte del grupo de élite que ayudó a definir la estructura de seguridad del Estado ruso en la era postsoviética. Pero su papel no se limitó a la seguridad o a la política exterior. También llegó a ocupar un puesto de representación especial del presidente para cuestiones de medio ambiente, ecología y transporte, una señal de la confianza directa que Putin depositaba en él incluso en áreas alejadas del ámbito militar. Sin embargo, uno de los aspectos más significativos de su trayectoria se remonta a un momento clave de la política rusa moderna. Antes del cambio de presidencia en el 2008, Sergei Ivanov llegó a ser considerado como uno de los posibles sucesores de Vladimir Putin. Un escenario que finalmente no se materializó, ya que el cargo pasó a manos de Dmitry Medvedev. Aún así, ese simple hecho refleja el nivel de influencia que llegó a acumular dentro del sistema. Su perfil combinaba lealtad, experiencia en inteligencia y una presencia constante en las estructuras del poder más sensibles del Estado ruso. No era solo un alto funcionario, era parte del núcleo histórico que acompañó la consolidación del putinismo como sistema político. Tras conocerse su muerte, también hubo reacciones desde ámbitos institucionales vinculados a su actividad pública, como la Liga Unida VTB, la organización de baloncesto de la que era presidente honorífico. En su comunicado se destacó su papel como impulsor del desarrollo del deporte y su contribución a la creación de una de las principales estructuras del baloncesto ruso. Pero más allá de esos reconocimientos, lo que realmente define el impacto de su fallecimiento es el vacío político que deja en el círculo histórico del Kremlin. Con cada figura de su generación que desaparece, se reduce el grupo de dirigentes que acompañaron a Putin en la construcción inicial de su poder. Y eso abre una lectura inevitable dentro del análisis político ruso. La desaparición de Ivanov no altera de forma inmediata el equilibrio institucional del Kremlin, pero sí simboliza el desgaste natural de una élite que ha dominado la política rusa durante más de 2 décadas. Y es que hablamos de una élite marcada por la experiencia en los servicios de inteligencia, la gestión del Estado y la consolidación de un modelo de poder altamente centralizado. En ese sentido, su muerte representa
algo más que un relevo generacional. Marca el avance del tiempo dentro de una estructura política donde la continuidad personal ha sido siempre uno de los pilares fundamentales. Mientras tanto, el Kremlin ha mantenido un tono estrictamente institucional, centrado en las condolencias oficiales y sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento. Una discreción que refuerza el carácter reservado con el que Rusia suele gestionar las noticias que afectan a su élite política. Y lo que queda ahora es la imagen de una figura que durante décadas estuvo en el centro de las decisiones estratégicas del Estado ruso y que formó parte del entorno más cercano de Vladimir Putin desde los años en los que empezó a construir su ascenso político. Su muerte no cambia de inmediato el rumbo de la política rusa, pero sí cierra un capítulo completo de una historia reciente, un capítulo protagonizado por una generación de dirigentes que ya empieza a desaparecer, dejando atrás el núcleo original del poder que ha definido a Rusia en las últimas décadas. Bueno, pues está claro que, en pocas palabras, lo que ha caído ha sido uno de los fieles colaboradores de Putin, impulsor del putinismo, gran aliado del dictador ruso y bueno, pues con 73 años, que más o menos es la edad que tiene Putin. Evidentemente, pues eso, otro espía, porque al final toda esta gente que con el tiempo se convirtieron en cargos políticos, cuando Putin entró al poder, ¿qué fue lo que hizo? Pues a la mayoría de sus amiguitos espías pues le fue dando carguitos y a cada uno le daba un cargo, pero evidentemente, independientemente, porque hay una cosa que no se entiende: cómo es posible que esta gente, habiendo trabajado en el tema del espionaje, de repente se convirtieran en ministros, viceministros, esto, lo otro, porque al final eran gente de confianza del dictador ruso. Y bueno, pues en este caso Putin llora la muerte de su amigo, colaborador o como lo queráis llamar. Y bueno, ahora os dejo una pregunta abierta. ¿Pensáis que la caída o la muerte de, en este caso, de esta persona tan influyente dentro de... Estamos hablando de lo que es... Hablamos de Sergei Ivanov, del círculo cercano de Putin. Ya se está viendo pues una generación que poco a poco va cayendo y lo que podría ser pues un reciclaje dentro de la política rusa. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.